Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios. Estamos en una nueva emisión de Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. Como ustedes saben, este proyecto, Apuntes Parlamentarios, busca acercar la vida parlamentaria a la ciudadanía, servir como un ejercicio de pedagogía parlamentaria en el que trascendamos la coyuntura y más que los asuntos del día a día, podamos entender un poco más sobre la vida parlamentaria, que quienes nos escuchan pues conozcan esto mucho más allá del escándalo. A veces escuchamos las noticias y solo es noticia aquello que es escandaloso. Aquí no, aquí lo que vamos a tratar de entender es cómo funcionan nuestras cámaras del Congreso, cómo se da la vida parlamentaria. El día de hoy vamos a hablar sobre gobiernos de coalición y tendremos un invitado de lujo, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en Apuntes Parlamentarios. Senador Miguel Ángel Mancera, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. El senador Miguel Ángel Mancera es coordinador del grupo parlamentario del PRD en la actual legislatura del Senado de la República, pero como ustedes saben, es alguien con una larga trayectoria política en este país. Yo creo que es de los actores políticos más conocidos en este país, con una larga trayectoria. Es abogado, maestro y doctor por la UNAM en Derecho, todas sus especialidades, y ha ocupado distintos cargos en el sector público en dependencias relacionadas con el desarrollo social, la seguridad pública, la tarea jurisdiccional, destacando su labor como jefe de gobierno del Distrito Federal, a lo que también le preguntaremos algunas cosas. Es por supuesto un académico, un deportista, un activista y un aliado de los jóvenes. Bienvenido, Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, que me da mucho gusto saludarte, saludar a tu audiencia en este espacio, precisamente en los Apuntes Parlamentarios, como bien dices. Y este tema, el tema que hoy has señalado para la agenda, tiene que ver con los apuntes parlamentarios, porque así se planteó, así se platicó, tiene una historia particular de dónde surgió esta idea de lo que es el gobierno de coalición, y hoy la importancia que toma pues es de cara al ejercicio electoral 2024. Y me parece que la ciudadanía debe estar bien enterada de qué es de lo que le están hablando cuando mencionan, cuando se refiere en la oferta política a la posibilidad de un gobierno de coalición. Claro, porque durante muchos años, en la era, digamos, del partido hegemónico, pues bueno, no había, digamos, preocupación. Siempre se decía, bueno, pues ahí están las mayorías, la minoría está para que se exprese, pero no pone en riesgo las reformas, los proyectos de gobierno, de tal forma que le da mucha estabilidad a los entonces gobiernos. Pero entonces surgió la democracia en México y tuvimos un tránsito hacia la democracia y a la pluralidad en el Congreso. Y en esos años, estamos hablando de finales de los años 90, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados en la 57 legislatura, pues se empieza a abrir un debate sobre qué va a pasar cuando no se pongan de acuerdo. Y entonces estaba siempre la amenaza de la parálisis legislativa, ¿no? ¿Qué va a pasar si la oposición decide no aprobar el presupuesto o el Plan Nacional de Desarrollo o las reformas más importantes para poder implementar su proyecto de gobierno? Y empezó una larga discusión sobre los gobiernos de coalición que tardó en materializarse, pero que fue madurando, creo yo, siempre con esta preocupación de qué va a pasar si hay una oposición irresponsable u obstruccionista. ¿No se ha dado ese escenario o sí se ha dado ese escenario? Mira, no se ha dado en esos términos, pero se han presentado intentos varios, muchos, amagues, y obviamente pues siempre está, sobre todo ahora que esta mayoría que se gestó y que se ha venido operando desde 2018 ha sido una mayoría apabullante, la verdad, ha sido una mayoría total tanto para Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Entonces, sí, y como bien señalas, cuando se platicó fue por allá en el año 2000, es correcto, porque gana el PAN en esa transición, gana la presidencia y ahí viene pues el término de esa
esa hegemonía que se venía ejerciendo y esa facultad que tenían los presidentes de la República, que va más allá de la Constitución, que era designar al sucesor, porque esa era la verdad, no es a ver quién iba a ganar. El que decía el presidente es el que llegaba a la presidencia, no le buscabas más. Y de ahí venía lo del tapado y quién es el favorito del presidente y a quién es el que va a designar, porque el que designe es el que gana. Entonces ya no había lucha política, no había nada. Bueno, pues se vienen dando estos pesos y contrapesos y gana el PAN. Y cuando gana el PAN convoca a este ejercicio para la reforma de Estado en nuestro país. Y ahí es donde se habla por primera vez de gobierno de coalición y se dice, oye, esto nos va a servir primero para limitar el poder de la presidencia de la República, porque venía siendo un poder absoluto, un poder total desde la Constitución del 17, y se van poniendo algunos candados, algunos controles. ¿Y los controles en dónde están? Pues en el Parlamento, están desde la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Ahí surge la idea de gobierno de coalición, Kenia. Y cuando se da esta discusión, pues el escenario estaba previsto, incluso en aquellos años se creía que nunca más regresaríamos a los tiempos de las mayorías aplastantes. Sí. Justo uno de los escenarios es que, pues como ya ningún partido va a tener mayoría, esa era la hipótesis, correcto. Como ya ningún partido va a tener mayoría, entonces propiciemos que haya un acuerdo para que una vez que haya un proyecto de gobierno, no solo sea una coalición electoral, que ya estaban previstas en la normatividad electoral, sino que esa se transforme también en coalición de gobierno. Sí. Ahora, una de las críticas más comunes es que las coaliciones electorales, mi preocupación viene ahora con lo de gobierno, pero que las coaliciones electorales desdibujan ideológicamente a los partidos. Es decir, que si hay una coalición entre un partido de izquierda y un partido de derecha, ¿qué proponen? ¿Cuál es la propuesta? Y eso también se traslada a las coaliciones gubernamentales. No es nada más en el caso mexicano, que no ha habido una coalición de gobierno como tal todavía, sino que ha habido coaliciones electorales, sino que ahora lo que nos intriga es qué va a pasar cuando haya una coalición de gobierno. Es decir, ¿cuáles son las políticas que van a defender los gobiernos que se coaliguen? Sobre todo cuando vemos, por ejemplo, el partido en el que tú participas, que es el PRD, se coaliga con el PRI y el PAN. Decimos, bueno, pero ahí vemos de todo un poco, ¿no? Es correcto, y ese es uno de los principales puntos que se llegan a poner o a oponer a la formación de un gobierno de coalición. Pero me parece que en los ejercicios que se han venido dando previos se pueden encontrar soluciones, y las soluciones estarían bordando fino en lo que es tanto el convenio que reparte agendas, como en el programa de gobierno. Dos documentos fundamentales en el gobierno de coalición previstos en la Constitución y que tendrían que estar presentados ante el Senado de la República. Estos dos documentos son básicamente los que estarían dando la pauta de lo que se va a hacer. Entonces, en estas agendas debe estar incluido, por decir algo, el tema de los grupos en condición de vulnerabilidad. Sí, tiene que estar, porque obviamente va a ser una lucha que el PRD siempre va a estar anteponiendo a cualquier otro tema, y que va a estar hablando siempre de esos esquemas de bienestar. Deberán estar planteados los asuntos de inversión, de proyección económica, que probablemente el PAN tenga como prioritarios, sí, y esa agenda que la manejen y esa agenda que la desarrollen. Entonces, me parece que esto es poder simplemente tejer fino de los puntos. Sí va a haber algunos que no van a estar presentes. Y tiene que estar aprobado además por el Senado de la República. Es decir, hay un convenio de coalición que entonces va a estar aprobado, y entonces la agenda se convierte en algo más transparente. Es decir, ya no es nada más una negociación entre, bueno, pues es que ya es el partido A
negoció con el partido B para sacar esto, sino que hay una agenda muy clara que es la agenda de gobierno. Además, el reparto de posiciones en el gabinete, sí, que también aprobado por el Senado de la República, es mucho más claro, ¿no? Y que apunta a la fuerza política, porque si la fuerza política tiene la agenda económica, no le estás dando la posición a fulano de tal que va a ocupar o a la señorita fulana de tal que va a ocupar la secretaría. No, le estás dando a la fuerza política. Si no funciona ese servidor público, habrá que sustituirlo por otro, pero esa fuerza política tiene esa responsabilidad. Claro, cuando un gobernante que no gobierna a través de un gobierno de coalición, en un régimen presidencial arma su gabinete, pues realmente está armando un grupo de colaboradores, ¿no? Es decir, y los criterios son pues el de que tenga el perfil adecuado, que tenga experiencia, que tenga eficacia, no sé, ya tú nos dirás tú cómo le hiciste para armar tu gabinete, pero bueno, pero en general son esos los criterios. Pero cuando es en un gobierno de coalición, la integración del gabinete tiene que ver con el peso político de los partidos políticos que integran la coalición. Sí. Esto no representa también un riesgo, es decir, que se politice tanto la integración de un gabinete que quede fuera la parte más técnica del ejercicio gubernamental? Mira, como yo veo la construcción es primero agendas. En la construcción de agendas el reparto tiene que ser prácticamente por la vocación del partido, por la vocación de la fuerza política, incluida la sociedad civil. Es decir, hay una agenda que debe estar incluida de la sociedad civil, que por eso el gobierno de coalición me parece tan importante, para darle certeza a la sociedad civil de que su participación no solo es por el voto, porque así es actualmente en las coaliciones electorales. Llamas a la sociedad civil a que participe pues, para ser más fuerte y ganar, pero después los cumplimientos de acuerdos pues, se quedan por ahí en algunos escritorios guardados. Entonces, de aquí de lo que se está hablando es que en estas agendas participe la sociedad civil también, participen las fuerzas políticas y por supuesto que esto vaya en la línea de cumplimiento. No se trata de darle a alguien una dirección general y con eso ya cumplí, porque eso es lo que se venía haciendo. Ya estuvimos en coalición, pues ahora que lleguemos a gobierno, a ti te va a dar una dirección, a ti otra y ahí a una jefatura de departamento y con eso ya le pagamos al otro partido. Nosotros vámonos a seguir en el gobierno porque, como bien dices, la fuerza mayoritaria, la fuerza más grande o el partido más grande es el que se llevaba el ejercicio de gobierno prácticamente solo. Aquí estás hablando de un convenio y ese convenio, como ya señalábamos, tiene que pasar por el Senado y el Senado tiene que ser garante del cumplimiento del convenio. Claro, y tiene que haber un mecanismo de rendición de cuentas, porque también, por ejemplo, en los regímenes parlamentarios, una de las críticas que hay hacia estos gobiernos de coalición es que al final, pues nadie se hace responsable. Es decir, como es una coalición entre varios partidos políticos, bueno, pensemos en las coaliciones que hay a veces en Alemania o en España, en algunos países donde es más de 2, 3 partidos, son muchos los partidos, y entonces dicen, no, lo que pasa es que la coalición de gobierno hace que nadie asuma la responsabilidad de las acciones, y entonces a la hora de que rindan cuentas o de que hay nuevas elecciones, pues nadie dice que esta es mi responsabilidad. Acá hay algo en la disposición constitucional en el que dice, bueno, hay un convenio que tiene que ser explícito, firmado con una agenda que tiene que ser aprobada por el Senado, pero ¿cuáles mecanismos existen de control por parte del legislativo para ese escenario? Digo, ahora no lo tenemos, pero tenemos que tener claro qué instrumentos tendrían en caso de haberlo. Mira, hasta ahora la verdad es que el ejercicio tendría que ser en la propia inercia constitucional. ¿Qué quiero decir? Se aprueba por el Senado, tiene un control que estará en el propio Senado de la República. Se aprueba el programa de gobierno por el Senado, tiene ese control que tendrá que ejercer el Senado de la República. El Senado aprobará a todos los secretarios, secretarias de todos los ramos, hecha excepción de Marina y hecha excepción de la Secretaría de la Defensa Nacional y algo de Relaciones Exteriores, sí, y Gobernación. Sí, entonces ahí tiene otro control.
¿Qué falta? ¿Qué faltaría? No para este ejercicio, porque ya no se puede. Faltaría una ley secundaria. Hemos presentado las iniciativas que apuntan a la ley secundaria y que vienen con los rendimientos de informes y que vienen obviamente con la aprobación de dictámenes, etcétera. Pero ese ejercicio es el segundo paso. Es un paso que hasta ahora no se ha dado porque no se había impulsado. Ni siquiera se conocía bien a bien esta figura de gobierno de coalición. Mira, platicaba yo con muchos personajes de la política y lo tenían casi entendido como la coalición electoral. Bueno, pues claro, ya es que ya dijimos que vamos a hacer un gobierno de coalición. Quiere decir que cuando estemos en el gobierno, unas posiciones son para unos, otras para otros y ahí nos repartimos. Claro. No, espérame, eso no es el gobierno de coalición. Claro. Es el reparto de carteras. Eso. No hace un gobierno de coalición. No. Y de hecho lo que hemos visto en muchas coaliciones electorales cuando se transforman en gobiernos es eso, que el gobernador lo que hace es repartir posiciones políticas, pero eso no abre la posibilidad de construir un compromiso de agenda de gobierno, ¿no? Es correcto. Aquí de lo que se trata es que desde ahora se pueda ir construyendo tanto el convenio como el programa. Tienes los dos instrumentos. El convenio, desde mi punto de vista, es mucho más orgánico del propio gobierno de coalición, orgánico. Y el programa es efectivamente cada una de las líneas de acción, de las políticas públicas que van a impulsarse, de las agendas que se van a trabajar. Ahora, es importante esto que señalas de las distintas iniciativas que ya existen para legislar esto que está previsto en la Constitución, en una ley secundaria, y en el que no ha habido avances al respecto. Parece que esto no está en el interés, digamos, del grupo mayoritario que tiene actualmente el control de la agenda propiamente legislativa. Es decir, si el grupo mayoritario no avala cierto asunto, pues es difícil que transite, ¿no? Ahora, en caso de que no se legislara y que llegáramos a 2024 y surgiera un gobierno de coalición, ¿con lo que está en la Constitución es suficiente? ¿O entraríamos en un vacío legislativo que nos llevaría a un problema de vacío constitucional? Yo creo que en el diseño del convenio y el diseño del programa tenemos que subsanar lo que ahora no tenemos en las secundarias, es decir, en legislación secundaria. Habría que subsanar ahí y habría que establecer en el convenio, por ejemplo, la posibilidad de la figura de jefe o jefa de gabinete. Habría que establecer en el convenio la obligación de rendir un informe al Senado de la República y ahí vas haciendo esta vinculación. ¿Qué va a faltar? Va a faltar después la legislación secundaria, pero creo que en este momento, con el asidero constitucional que se tiene, puedes declarar gobierno de coalición, puedes presentar convenio, puedes presentar programa, puedes tener este control y segundo, desde estos instrumentos el propio Senado puede asumir la función revisora y de supervisión. Claro, y quizás a través de acuerdos parlamentarios se podría establecer procedimientos para, por ejemplo, la ratificación de la propuesta de gabinete. Sin duda. O el procedimiento para la discusión del convenio de coalición de gobierno, ¿no? Eso lo van a tener que hacer sí o sí, porque ya está establecido en la Constitución que se tiene que hacer. No tenemos todavía el cómo. Exacto. Pero como ya está marcado en la Constitución, esa la van a tener que hacer. Bueno, y lo que pasa es que yo siempre digo que quien tiene la mayoría o quien tiene el gobierno siempre es muy optimista y cree que siempre va a tener la mayoría. Sí. Entonces, eso es la historia de este país y de muchos países. Es decir, yo recuerdo en el Reino Unido, por ejemplo, pues el Partido Conservador creía que siempre iba a tener la mayoría y pues bueno, decían, bueno, hay los demócratas liberales, pues denles chance que se expresen y que participen, hasta que llegó el tiempo en el que tuvo que hacer coalición con los Liberal Democrats y entonces dijeron, pues creo que sí los necesitamos para gobernar. Y en democracia pues así es, ¿no? No podía, Pedro Sánchez no podía conformar el gobierno, recordarás ahora en España, claro, hasta que declararon el gobierno de coalición. Incluyeron las agendas de otras fuerzas políticas que eran indispensables para conformar una mayoría estable en el Congreso y para iniciar el ejercicio de gobierno. Muchos de estos ejercicios de gobierno de coalición en Europa, en la conformación del programa se tardan 6-7 meses después de que ya ganó el gobierno.
para poder establecer con toda precisión qué va a hacer cada quien. Entonces, a mí me parece que puede ser lo que platicábamos con Manlio Fabio alguna vez, que es el gobierno de coalición. Y el gobierno de coalición te sirve para que los que ganan no ganen todo y los que pierdan no pierdan todo. Claro. Porque esto es encontrar una estabilidad y poder tener una mayoría estable. Y esa mayoría estable te lo da. Mira, los que perdieron tienen sus agendas, pues véngase para acá y vamos a entrarle a la agenda que tienen. Y los que ganaron no ganaron todo. Entonces van a tener que trabajar con los otros también. Y eso te da un equilibrio. Claro, siempre el espacio para la negociación, para la cooperación entre los distintos actores es el Parlamento, el Congreso. Quizás en los regímenes parlamentarios su cultura política les ha llevado a que estén más acostumbrados a este tipo de acuerdos entre partidos políticos, y para nosotros pues sí resulta algo novedoso y hasta sorprendente que partidos con distintas agendas puedan converger en alguna posibilidad de coalición electoral que se convierta en coalición de gobierno. Pero vamos a ir a una pausa y regresando le vamos a preguntar al senador Miguel Ángel Mancera, pues cómo ha sido su experiencia para la construcción de acuerdos. Él es un legislador y un político con amplia experiencia que ha estado en ambos lados, es decir, ha estado como titular del Ejecutivo a nivel local en la Ciudad de México. Yo creo que es de los lugares más complejos para gobernar la Ciudad de México, pero también ha estado en el Poder Legislativo y como coordinador parlamentario, es decir, forma parte de la Junta de Coordinación Política, donde se construyen los acuerdos, cómo se debe hacer y por qué no debemos renunciar a hacer política en el ámbito parlamentario en este contexto tan complicado que a veces parece que no hay espacio para la cooperación entre los partidos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Regresamos a Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. Y tenemos una conversación muy entretenida con el senador Miguel Ángel Mancera, que además de ser un académico especialista en temas de derecho constitucional, con una larga experiencia en la administración pública, pues yo le quiero preguntar sobre su experiencia también como titular del Ejecutivo en el Distrito Federal. Fue jefe de gobierno y pues a veces dicen que no es lo mismo ser oposición y criticar y juzgar y demandar a los gobiernos que estar del otro lado de la trinchera. Y decíamos que el Congreso, el Parlamento es un espacio siempre, sí, por supuesto, de diferenciación, de conflicto, de distintas posiciones políticas, pero también es un espacio para la cooperación, para la negociación, para hacer política. Y te queríamos preguntar, Miguel Ángel, tú fuiste un jefe de gobierno que le tocaron muy distintos escenarios, ¿no? Es decir, sí, llegaste con una amplia legitimidad de votos, con una mayoría que te respaldaba totalmente por parte de tu partido, pero después se vinieron tiempos complicados y aún así hubo estabilidad en los 6 años de gobierno. ¿Cómo le hiciste? Mira, fue muy difícil porque efectivamente en un principio, pues todos éramos amigos. Entonces todos nos saludábamos de abrazo y de apapacho, y de repente todo el mundo se empezó a separar y bueno, pues entonces los que eran amigos resulta que ya no, te notificaban que ya no éramos amigos y que iba a ser un escenario distinto. Los primeros 3 años en el gobierno teníamos una mayoría considerable en el Congreso, es decir, podíamos hacer, que nunca hicimos, lo que hubiéramos querido, pero nunca fuimos más allá de lo que eran los planes específicos. La segunda mitad es cuando ya la fuerza política de Morena venía con mucha fuerza y estaba generando un cambio en el escenario y en la geopolítica de la Ciudad de México. Ahí se cambia y ganan 5 o 6 alcaldías, no recuerdo el número con exactitud, pero viene esta transición en el Congreso conjuntamente con las alcaldías y entonces se vuelve más ríspido, por decirlo de alguna manera, y se vuelve más duro el ejercicio. Sin embargo, te puedo decir hoy, y en reconocimiento a quienes hayan estado en este ejercicio
legislativo, a los hombres y mujeres que ahí estuvieron, que siempre tuvimos aprobación de presupuesto, que siempre tuvimos un trato respetuoso en los informes. En tiempo además, no tuvieron que hacer reloj legislativo ni nada. No, la verdad es que siempre lo tuvimos en tiempo, lo tuvimos dotada la ciudad para poder trabajar, y eso permitió, déjame decirte, que en 2017, cuando vino el sismo, ese sismo tan fuerte que enfrentó la Ciudad de México, pues pudiéramos tener en los fondos la respuesta inmediata, porque la respuesta inmediata requirió mucho gasto, mucho ejercicio de gasto. Entonces, eso permitió que fuera fluyendo y que se fuera trabajando. Me parece que fueron, como bien lo señalas, dos épocas bien diferentes. Nos tocó la ola, nos tocó el tsunami, porque eso no fue una ola de Morena, hay que decirlo como es, en el país, y la Ciudad de México no se iba a escapar de esa ola. Nos tocó esa ola gigante que llegó y se llevó todo y arrasó pues también con el Congreso. Pero mantenías el diálogo con los líderes de los partidos, pero también con los jefes delegacionales, con los líderes parlamentarios. Es decir, ¿había un diálogo permanente o había también momentos en los que se cancelaba el diálogo? Nunca tuve un conflicto con ninguna de las alcaldías. Apoyamos a todas, les dimos sus recursos en tiempo, buscamos apoyarlos con los diferentes programas que tenía el propio gobierno. Siempre acudíamos al llamado, por ejemplo, a los esquemas de seguridad, que es uno de los que más se solicita, la parte de agua, alumbrado, pavimentación. Es decir, buscábamos que fuera parejo, que nunca hubiera distinciones. Y los convocábamos. Yo platicaba mucho con ellos, con los alcaldes, con las alcaldesas, ahí en las oficinas de gobierno, para poder estar de viva voz conociendo qué era lo que necesitaban. Y así trabajamos, digamos, la segunda mitad, sí con una distinción y sí con una idea política, porque ahí se estaba haciendo política, no se trataba solamente de tener un ejercicio de gobierno, hacían política. Y yo lo entendí. Y obviamente había que entenderlo. Desgraciadamente para nosotros, los que no lo entendieron fueron pues los que conformaron el ejercicio parlamentario 2018 y se sale el PRI de la alianza para la jefatura de gobierno. Ya. Y ese fue el punto de quiebre. Claro, porque y eso nos habla de esto que hablamos, cómo las coaliciones electorales tienen que después reflejarse en proyectos más estables, porque pues si no el electorado se queda como en la incertidumbre, ¿no? Como decir, bueno, pero ¿quiénes estaban finalmente juntos? ¿No? Es decir, y eso hace que se fragmente el voto de la ciudadanía, ¿no? Es lo que nos hizo perder cuando menos 3 alcaldías que se pudieron haber ganado, y yo estoy convencido que el ejercicio también de la Ciudad de México, porque eran 13 puntos o 12 puntos del PRI que hubiesen sido definitorios para ese ejercicio. Como lo que se habla hoy en día de los puntos que tiene Movimiento Ciudadano, de lo que representaría si se sumara una coalición electoral con el resto de los partidos de Va por México, ¿no? Es correcto, el Movimiento Ciudadano tiene una representación que se vuelve importante para el ejercicio de la coalición electoral y que podría ser también muy relevante para el ejercicio del gobierno de coalición. Claro, incluso en la intermedia, si sumamos todos los votos de la oposición, incluidos los Movimientos Ciudadanos, fueron más votos por la oposición que realmente por la coalición mayoritaria. Ese es el punto. Sí, eso fue lo que no se pudo entender en el ejercicio de 2018. Y yo no estuve de acuerdo con muchas de las cosas, cómo se hicieron, pero bueno, pues en ese tiempo Acción Nacional concretamente tenía mucha más fuerza nacional. Estamos hablando de que gobernaban, no recuerdo si 11 o 12 estados, y se hizo valer esa fuerza política nacional. Entonces es lo que no debe suceder en el próximo ejercicio 2024, porque si no ya conocemos el resultado. Oye, y
siempre, sobre todo en un país como México, que tiene una cultura presidencialista por su propia historia, se cree que el Ejecutivo siempre lo puede todo. Y entonces que basta la voluntad, en este caso del jefe de gobierno, para que las cosas funcionen. Pero lo que nos platicas es que pues muchas de las cosas para que funcionen tienen que haber un ejercicio de política con el resto de los actores políticos. Es difícil desde el Ejecutivo, porque ahorita te lo voy a preguntar desde la oposición, es difícil platicar, negociar, acordar, alcanzar acuerdos con la oposición. Mira, yo siempre busqué los canales, el cómo sí, y la verdad es que el cómo sí, hay un ejercicio que quizás se vea muy simple, pero uno de los ejercicios más difíciles en esta ciudad, y yo creo que en muchas, porque en muchos, y me dará la razón, han fracasado estos proyectos, es el caso, por ejemplo, de Metrobús. Nosotros cada vez que hacíamos un trazo de línea de Metrobús, teníamos cuando menos el toque de 3 o 4 alcaldías. Y obviamente cuando ibas a las alcaldías de oposición, pues una alcaldía de oposición que te manejara grupos políticos que impidieran que esa política pública se implementara, con eso bastaba para echarlo por tierra. Entonces siempre pudimos tener el diálogo para que se avanzara en todos y cada uno de los trazos que se fueron haciendo, y eso nos permitió que hubiese continuidad en esos proyectos. Entonces cada una de las entradas, cuando tenías que hacer entradas de drenaje o entradas para agua o entradas para diferentes tareas de los servicios públicos, pues si no, pues te generan un bloqueo y claro, no hay manera de que lo ejecutes. Entonces sí, siempre platicamos y afortunadamente no nos fue mal en eso. Asumiría entonces que ahora, como coordinador parlamentario de un grupo, de un partido político de oposición, pues también siempre hay la disposición a la cooperación, a la negociación y a hacer política, aunque no se esté de acuerdo con algunas de las propuestas del gobierno. Sí, nosotros hicimos un ejercicio político que es válido, que es una coalición de grupos aquí en el Senado. Esa coalición de grupos, porque por diversas razones el grupo que me tocó a mí en la coordinación se fue separando, y de haber tenido una conformación inicial de 7, pues quedamos en 3, con riesgo hasta de disolución. Hemos enfrentado diferentes retos, tuve que llegar hasta tribunales también para hacer valer la conformación del grupo y la participación del grupo político. Entonces, ¿qué hicimos? La normatividad dice que son 5 al menos, ¿no? Dice que son 5, hablamos del momento fundacional, y con el momento fundacional hicimos la defensa, que me parece que ha quedado como un precedente parlamentario que va a ser importante para otros grupos, pero nos tocó a nosotros la disolución, nos disolvieron el grupo. Bueno, y después la conformación para la comisión permanente, que también tuvimos que ir a tribunal. Y ha sido pues otra resolución que quedó como precedente ya. Y yo te diría, sí hemos tenido que dialogar, primero conformar el bloque llamado bloque de contención, que nos lo permite hacer esta conformación, esta suma política de mayor peso, al sumar PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Grupo Plural. Bueno, pues ya tienes un bloque, y ese bloque de contención. El PRD así lo ha venido manejando, y hemos sabido construir también con Morena. Cuando se reconoció que sí debía estar el grupo parlamentario, tuvimos 76, 77 votos en tablero, incluidos los votos de Morena. Entonces, esa fue la construcción política, y me parece que eso fue lo que nos ha permitido, y eso es lo que nos ha permitido ahora continuar en el diálogo y continuar en las tareas de gobierno. Estamos terminando nuestro programa de apuntes parlamentarios. Tenemos al senador Miguel Ángel Mancera como invitado. Hemos hablado de gobiernos de coalición, pero realmente de lo que hemos hablado de fondo es de cómo hacer política para construir acuerdos. Sí. Yo creo que es una de las cosas más complicadas, y que la política nos permite, y sobre todo un espacio como el Parlamento, es lo que nos permite es que en pluralidad
podemos dialogar y podemos construir acuerdos a pesar de nuestras diferencias. ¿Qué es lo más difícil de ser coordinador parlamentario? Bueno, ¿qué es lo más difícil de ser senador y coordinador parlamentario? Mira, lo más difícil en la coordinación es que tienes que repartir tareas para que el grupo tenga presencia. Nosotros tenemos uno de los porcentajes más altos de productividad. Entonces, tener productividad, tener presencia, que tengas un peso específico en las decisiones, participar activamente en todas las tareas de decisión política del Senado y a veces tú tienes que estar atrás, o sea, debes dejar que los demás senadores estén en las mejores participaciones, tengan los mejores lugares, vayan a los mejores eventos, puedan ellos estar, no tú como coordinador. Tú tienes que estar siempre en un segundo plano y eso debe entenderse siempre cuando se tenga un coordinador y debe estar como atrás simplemente impulsando a los demás senadores y senadoras para que ellos sean los que tengan un brillo mucho más efectivo en todas las tareas del Senado de la República. Vamos a hacer después un decálogo del buen coordinador parlamentario. Yo Creo que ya el senador Mancera nos ha dejado aquí algunos 4 o 5 puntos que seguramente abonan a la cohesión de cualquier grupo parlamentario. Muchísimas gracias, senador Miguel Ángel Mancera, por haber estado con nosotros en Apuntes Parlamentarios, una producción de Radio Congreso. Gracias. Muchas gracias, Kembil. Gracias a Radio Congreso también. Nos vemos la próxima.